Hola, Cristian. ¿Cómo Luciana, estás? ¿cómo estás? Muy bien, muy Todo bien. bien. Bueno, me alegro. Bueno, Cristian, les estaba contando a los que nos están viendo tu impecable currículum Ah, y viendo que se está uniendo más gente al vivo, voy a repetirlo, ¿sí? El señor que ven aquí con nosotros es coordinador regional para el Cono Sur de Estudiantes por la Libertad, es director ejecutivo de la Fundación John Locke y Top Global Leader de Students for Liberty. Y lo que quería preguntar primero es, ¿cuál fue tu recorrido por Estudiantes por la Libertad? bueno, yo empecé siendo coordinador local. Me acuerdo que un día me entero de Estudiantes por la Libertad a través de Facebook. Y bueno, mando un mensaje. Bueno, resulta que la aplicación para coordinadores había terminado un día antes, entonces tuve que esperar un año para poder ser coordinador. En ese momento no existían los voluntarios. Entonces, bueno, esperé un año, empecé a programar lo que podía llegar a ser mi trabajo en Estudiantes por la Libertad. Y ahí, bueno, después de haber esperado, fue cuando, bueno, definitivamente quise ser coordinador. Empecé siendo coordinador en mi ciudad, pero en Buenos Aires no había otro coordinador. Entonces, bueno, tuve que empezar a hacerme cargo de otras ciudades, empecé a viajar, un fin de semana hacía en un lugar, otro fin de semana en otro, y así fue como formé 4 grupos, y de los cuales un año después, cuando yo dejé la coordinación local y pasé a ser director de Argentina, ahí es cuando, bueno, de ser uno, pasaron a haber 28 coordinadores más en Buenos Aires. Así que bueno, eso fue un proceso de descubrimiento, porque yo tampoco sabía que servía para esto. Así que bueno, fue como que fue avanzando de esa forma. Bueno, y háblanos entonces un poco lo que ofrece actualmente Estudiantes por la Libertad, por si hay algún interesado en unirse que termine de convencerse. Bueno, genial. Bueno, en Estudiantes por la Libertad van a encontrar la forma de educarse, desarrollarse y empoderarse, pero por sobre todas las cosas van a tener la oportunidad de aprender sobre las diferentes ramas del liberalismo, pero sobre todo la posibilidad de poder activar como líderes en sus comunidades. Nosotros queremos que haya líderes en las ciudades, en los pueblos, en todas las provincias, para que de esa forma podamos mucho más dar la batalla cultural por estas ideas, y es ahí donde, bueno, inevitablemente esperamos que más personas hayan. Nosotros lo que queremos brindarles es entrenamientos, es la posibilidad de poder crecer. De hecho, yo ahora en unas semanas estoy asumiendo como coordinador de academia de toda Latinoamérica, ya dejo el rol en el Cono Sur, y ahí, bueno, vamos a dar más oportunidades en el sentido de que vamos a empezar a hacer libros, vamos a tener grupos de debates, vamos a tener coloquios, vamos a tener distintas oportunidades para que todo el liderazgo pueda prepararse de una manera más efectiva. Bueno, ahora a nivel Latinoamérica, después de haber tenido la experiencia de haber estado en mi territorio, ahora me toca estar en otro lado, pero ahí es donde vamos a tratar de favorecer mucho lo que es la formación intelectual, la formación de liderazgo, porque creemos que es muy importante, no solamente ahora, sino para el día después. Una vez que uno se va de Estudiantes por la Libertad, y ahí viene la crisis existencial de qué uno va a hacer, bueno, definitivamente uno diga, bueno, ya tengo todas estas herramientas, ahora las voy a emplear. Bueno, es necesario que tengamos buenos disertantes, buenos conferencistas, personas que sepan debatir, argumentar, que comprendan que el liberalismo va mucho más allá que la corriente liberal en sí. Y bueno, también va en algún momento tener que empezar a estudiar marxismo. Bueno, tendremos que estudiar marxismo porque los liberales probablemente conozcamos poco del marxismo. Así que bueno, ahí es donde bueno, vamos a trabajar. Genial, bueno, Estudiantes por la Libertad es una de las organizaciones que da justamente la batalla cultural, Ujú. así como la Fundación Club de la Libertad. Contanos un poco sobre esta batalla tan mencionada por los distintos think tanks. Bien, bueno, yo últimamente estoy escribiendo un libro sobre la batalla cultural, justamente, y en ese sentido ahora es donde empecé a descubrir que quizás la palabra batalla cultural no me gusta tanto, sino la estoy empezando a encontrar otra palabra que es oposición cultural. ¿Por qué? Porque la batalla significa ir a la guerra, significa ir a imponer una idea por otra, significa ganar e imponerla, y el liberal no impone nada. Entonces me parece, y estoy descubriendo un concepto que me gusta mucho más, que es la oposición cultural, que va más allá de la oposición política, pero que significa oponerse a una cultura que nos quieren imponer mostrando cuáles son nuestras ideas. Bueno, el liberalismo no impone, entonces de esa forma ellos elegirán
o no lo que significa nuestra corriente de pensamiento. Pero es muy importante lo que hacemos todos los think tanks, todas las corrientes de pensamiento liberales, y es muy importante esto que se hace, al igual que todos los economistas, todos los filósofos y todas las personas que se encuentran en estas ideas, porque en definitiva vamos a poder generar que alguien demande estas ideas. Si no hay nadie que demande estas ideas, es muy difícil que exista la posibilidad de que el día de mañana haya un presidente liberal o haya algún presidente que quiera tomar medidas liberales. Oferta puede haber miles, pero si no hay demandas, va a ser difícil. Bueno, ese es el camino que nosotros tenemos que hacer desde el sector más bajo, que significa entrando a las ciudades, a los pueblos, ir poco a poco, hablando con cada uno de ellos, como para empezar a despertar un poco lo que es estas ideas, ¿no? Claro, la ventana de Overton, justamente. Exacto, exacto. Bien, me gusta mucho tu postura. Siempre consideré que a veces no es necesario tanto atacar, sino muchas veces defender. Y justamente atacar es lo que parece que es algo que le gusta a los liberales. Pero está bien porque hay muchos jóvenes liberales, y en especial ahora, pero igualmente somos minoría. Entonces, ¿cómo podemos atraer más jóvenes? ¿Cómo podemos sumar más personas al liberalismo? Bueno, una de las ideas para sumar más personas al liberalismo es ir a donde de repente no tenemos a nadie. Es importante poder hacer eso porque a veces nos quedamos en nuestro círculo de confianza o nos quedamos en la zona de confort y a veces ser liberal o defender las ideas va mucho más allá del teclado, a pesar de que es importante esa batalla, pero el teclado se termina en un momento. Bueno, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar para ir mucho más allá. Y trabajar mucho más allá es ir a una ciudad, de repente no hay nadie, hacer un evento, hablar de las ideas, un ciclo de lectura, un cine debate, distintas cosas. O de repente ir a la universidad a pegar carteles, a hablar de lo que son las ideas, pero no interrumpir como hacen, por ejemplo, los troscos, sino hacer otra cosa. Y justamente el punto es ese, es estar y dar una batalla que es distinta, que es ir a una mayoría silenciosa, como por ejemplo puede ser en lo estudiantil, que de repente no quiere que le molesten en las clases, no quiere, y sin embargo probablemente no estén de acuerdo con nuestro pensamiento, en principio, pero sí con lo que nosotros practicamos, con nuestra forma de obrar. Y así es como poco a poco van descubriendo nuestras ideas. Esa puede ser una, hay un montón, pero uno tiene que agotar todas las instancias. De repente uno fue descubriendo en este tiempo que liberales salen de todos lados. Es algo magnífico. De repente no son tantos como debería ser, pero surgen de un montón de lados. Estas ideas de sentido común, esto poco a poco está llegando a más personas. Entonces de repente no se dan cuenta que son liberales, pero dicen, che, pero me están cobrando un montón y no puedo más, me están asfixiando. Bueno, ahí es donde tenemos que ir y donde de repente tenemos que ir como evangelistas a tocar la puerta, a decirle, te vengo a traer la palabra de Mises, no sé, de alguna forma llegar a hablar de estas ideas. Claro, sí, y es muy cierto eso de que liberales nacen de cualquier lado. Justamente me molesta mucho cuando llaman enemigo al otro. Para mí no son enemigos, son potenciales liberales confundidos que hay que desconfundir. Exacto. Bueno, según lo que me estás planteando, es muy posible llegar a una mayoría, ¿no es cierto? Si vamos de a poco, si nos vamos sumando. Entonces, ¿vos crees que es posible un liberalismo más popular, por poner esa palabra? Yo creo mucho en el liberalismo popular. De hecho, a eso es lo que estoy escribiendo en el libro, porque hoy los únicos que están defendiendo a los trabajadores son los liberales, en el término del coronavirus y en el término de el punto de vista económico. Son los únicos que están pensando en ellos. ¿Por qué están pensando en ellos los liberales? ¿Por qué estamos pensando en ellos los liberales? Porque todos los demás piensan en que, sí, está todo genial que se queden en la casa, pero nadie piensa en que tienen que producir, en que tienen que generar su riqueza, en que tienen que vivir. Entonces somos los únicos que hoy estamos defendiendo a los trabajadores. Pero más allá de eso, y ese es el punto indicado, la izquierda se quedó con las ideas de defender a los trabajadores, pero no defiende a los trabajadores, es la que más impuestos le pone, la que más restricciones, la que más regulaciones. Entonces, de repente, el liberalismo popular, aunque a veces pueda confundir y digan liberalismo populista, no es lo mismo ser popular que ser populista. Entonces, popular significa ir al centro de
la persona común y corriente y decirle, estas son nuestras ideas y nosotros te defendemos. Nosotros no queremos restringirte, nosotros queremos que vivas felizmente, nosotros queremos que produzcas y que nadie te saque el producto de tu esfuerzo. Entonces de repente, si los liberales podemos decir eso, ¿por qué no lo decimos? Podemos decirlo. Bueno, sin embargo hacemos parábolas económicas de la curva de Laffer, la gente no nos entiende eso. Entonces tenemos que ir al centro medular, que significa decirle a la gente, bueno, estas son nuestras ideas y son las que te defienden a vos. Son las que quieren que vos prosperes. ¿La izquierda te ofrece lo mismo? No, no te ofrece lo mismo. Entonces, ahí es donde tenemos que ir. Bien, escuché muchas veces de distintas personas que sí, posiblemente los liberales tengan razón en lo teórico, pero se confunden a la hora de atraer gente. ¿Vos creés que deberíamos implementar algunas medidas de otras ideologías? Bueno, si hay algo que no sé si hay que imitar, pero sí hay que tener en cuenta qué es lo que tenemos enfrente. Y lo que tenemos enfrente inevitablemente son personas que van directo hacia el centro medular de la persona, que es lo sentimental. Entonces la izquierda siempre va al sentimiento. Mirá pobre, mirá esto, mirá lo otro. Ahí es donde está mal esta persona, te ponen la musiquita esa que te sensibiliza y te hace parar los pelos del brazo. Entonces ahí es donde inevitablemente se pierde. Bueno, probablemente tengamos que hacer lo mismo, o probablemente tengamos que decir, mirá, es muy lindo el discurso, pero a fin de cuentas, el único que va a decirte que vas a poder vivir del producto de tu trabajo somos nosotros. Y los únicos que no nos vamos a meter somos nosotros. Y los únicos que de repente garantizamos que haya libertad somos nosotros. Entonces, es ahí donde el liberalismo tiene que empezar a llegar de otra manera y implica esto de decirle al otro y de empatizar. Porque no está mal empatizar, no está mal la palabra empatizar, saber lo que el otro siente. Y cuando sabemos lo que el otro siente, cuando conocemos un hombre, cuando sabemos qué siente, ahí inevitablemente podemos generar un lazo de decirle, mirá, el liberalismo ahí es lo que hace. Estoy justo mirando perdón que interrumpa, lo que dice Sergio, ¿no? Estamos formando un grupo de artistas liberales para tratar esto. Es genial. Hay que entrar de un montón de formas, o sea, desde el arte, desde la música, desde un montón de lugares, porque ellos lo hacen, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Si nosotros somos personas corrientes también, no es que de repente somos, o sea, ¿por qué ellos pueden y por qué nosotros no? Bueno, ahí es donde tenemos que entrar. Bien, me gusta. Y hablando de las distintas formas de conocer al liberalismo, ¿cómo lo conociste vos? Porque en este país creo que es imposible nacer liberal, así que contar un poco de esa parte. Bueno, no nací liberal, pero me pasó que en la escuela sentía mucho lo que era la cuestión del 24 de marzo, todas esas cosas de decirnos, digamos, lo que teníamos que pensar. Y en la escuela me llevaron hacia ese lugar, digamos, hacia ver que había una corriente de pensamiento que era la de ellos, que era la que había que seguir. Me postulo para presidente del centro de estudiantes, gano esas elecciones contra una gran mayoría que era una gran mayoría, no sé cómo hice tampoco, pero lo logré. Y fue mucho el trabajo que hicimos, pero ahí, justo en las clases de economía, hay una profesora que nos da para hacer distintos trabajos, y me acuerdo que nos tocan los clásicos, ¿no? Entonces tocan Smith, Ricardo y Malthus. Entonces, por orden espontáneo, ahí sí me voy a poner academicista, por orden espontáneo, de repente a mí me toca Smith, y leo La riqueza de las naciones. Y menos mal que me tocó Smith, podía haber terminado siendo un pesimista como Malthus. Pero ahí es donde me toca Smith, empiezo a leer La riqueza de las naciones, y ahí es donde veo que me empezaba a gustar lo que era la división del trabajo, me fascinó la fábrica de alfileres. Creo que la fábrica de alfileres fue lo que más me gustó desde que leí. Y ahí fue donde dije, esto es lo que me gusta. Empecé a profundizar, después conocí a Ayn otros autores, y definitivamente era lo que a mí me gustaba. Siempre vi que el egoísmo era lo que a mí me gustaba, pero no encontraba quizás una filosofía o una comprensión intelectual que diga esto es lo que a vos te cierra. Bueno, de repente lo encontré en las ideas de la libertad. Bien, bueno,
Perdón, estoy leyendo los comentarios. Por cierto, pueden dejar preguntas en los comentarios, ¿sí? Si le quieren hacer una pregunta a Cristian. La pregunta que estaba por hacer, que se me fue la cabeza por leer el comentario, era sobre que hablamos sobre Es Libertad, pero recordando tu currículum quedó una parte colgada que es la Fundación John Locke. Háblanos sobre esa fundación. Bueno, la Fundación John Locke es un proyecto que está empezando, que lo tengo un poco demorado por mis actividades de Estudiantes por la Libertad. Como siempre decimos, uno tiene que preparar el día después, o sea, nunca, no vamos a estar todavía en Estudiantes por la Libertad, porque cuando me reciba ya dejo de ser estudiante, por lo tanto ya Estudiantes por la Libertad no me puede dar más asilo. Entonces es ahí donde dije, bueno, tengo que empezar a trabajar en el después. Y cuando empecé a trabajar en la Fundación Locke, la verdad es que no creí que iba a seguir en Estudiantes por la Libertad, no porque no quisiera, sino porque a veces, digamos, en Estudiantes por la Libertad uno postula a un puesto, pasa por una entrevista, presenta un plan de trabajo, entonces uno puede quedar como puede no quedar, entonces tiene que encontrar el día después, para no encontrarse solo sin saber qué hacer. Y bueno, de repente cuando empecé a crear la Fundación Locke, fui elegido como coordinador del Cono Sur. El coordinador del Cono Sur dirige 4 países, que es Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay. Entonces es ahí donde de repente fue mucho trabajo el que había que hacer, porque no todos los países estaban tan desarrollados como este. Entonces, bueno, eso me demoró. Pero ahora estoy retomando, si bien voy a tener el cargo de director de Academia de Latinoamérica, es algo que quiero dirigir mucho porque me parece que es necesario poder formar otra fundación que se ocupe más con urbanismo y empezar a formar personas que empiecen a dar algunas clases, digamos, cómo poder empezar a formarse y empezar a ver desde otro punto de vista las ideas liberales. Bien, bueno, acá te están preguntando, Adolfo Urquizo te está preguntando cómo puedes ser parte de Estudiantes por la Libertad. Mira, ya tenés interesados. Bien, muy bien. Bueno, Adolfo, te cuento. Para ser parte de Estudiantes por la Libertad, vos tenés que ser estudiante. Si te interesan mucho las ideas de la libertad, es el momento para poder hacerlo. Nosotros en breve vamos a abrir la aplicación para coordinadores locales. Esto va a ser en unas semanas. Las aplicaciones para coordinadores locales son, digamos, una persona que se entera del proceso, aplica su formulario y una vez que, digamos, comenta determinadas cosas, pasa por una entrevista. La entrevista de repente no es algo muy engorroso, sino que es para conocer a la persona, para explicarle cómo trabaja la organización y sobre todo para que sepa qué es un coordinador local. Y es ahí donde después de eso empieza un entrenamiento, con lo cual esa persona no la dejamos sola. Es decir, pasa por un entrenamiento en donde va conociendo lo que son las ideas de la libertad, cómo trabaja la organización, y una vez que termina ese proceso pasa a ser coordinador local previo a hacer un plan de trabajo. Ese plan de trabajo va a ser el que lo va a acompañar durante su año como coordinador como una meta de objetivos que va a tener y que tiene que ir cumpliendo. Y esto cuando termina el año y pasa de junior a senior, digamos, lo que a uno le da la perspectiva de que terminó con lo que se prometió, pero sobre todo que ganó una experiencia. Y ese es el trabajo que hacemos. Con lo cual en las próximas semanas se abre la aplicación, así que si hay interesados, es perfecto que puedan aplicar y se van a enterar por nuestras redes en cualquiera de los países en Estudiantes por la Libertad. Bueno, otra pregunta que te están haciendo, que ya se sale un poco de lo que estábamos hablando, es ¿cuál es el límite entre formación y adoctrinamiento? Bueno, la diferencia está tanto en quien la da como quien la recibe. ¿Por qué? Porque la formación es precisamente dar las herramientas y que la persona saque la conclusión. Y también está de la otra persona entender que eso que está por conocer, digamos, es algo con lo cual quedarse o es algo con lo cual después continuar. El liberalismo para mí se divide de cualquier otra doctrina o cualquier otra corriente de pensamiento porque precisamente no es doctrinaria, sino que lo que digamos a vos te permite es poder conocer distintas otras corrientes, porque digamos el liberalismo no se cierra solamente en una visión, sino que hay muchas visiones. Entonces ahí es donde hay un proceso de búsqueda, y eso es lo que a mí me gusta del liberalismo, que es un proceso justamente de búsqueda. O sea, no se queda en eso que vos descubriste, sino que intentás ir mucho más allá.
que quizás uno puede leerlo más con Popper, por ejemplo, en la cuestión del diálogo o en la cuestión de querer conocer la verdad, y ahí es donde, digamos, no es doctrinario, sino que es una formación. Después uno define si continúa o si no continúa. Digamos, si uno cree que lo halló y que encontró la verdad, probablemente no sea liberalismo, ya sea otra corriente. Pero yo creo que esa es la diferencia, tanto en quien la da como quien la recibe, la cuestión de la diferencia entre la formación y el adoctrinamiento. Bien. Otro usuario nos está preguntando cómo atraer a los jóvenes de izquierda a las ideas del liberalismo cuando los liberales conservadores critican mucho los pensamientos de diversidad de género, entre otras cosas. Ujú. Bien, bueno, yo ahí tengo una particularidad, porque, a ver, a mí me gusta leer mucho todo, tanto, bueno, de hecho lo voy a mostrar, me voy a mostrar lo que estoy leyendo. Lenin, marxismo, y acá tengo el manifiesto comunista también, porque es ideal leer estas cosas, para que vean que los liberales también leemos esto. Pero así como leo esto, también leo conservadurismo. Y me cuesta muchísimo encontrar corrientes conservadoras que de repente vayan contra la decisión individual. Más allá de los exponentes que conocemos, ¿no? Que muchas veces, digamos, van contra la autonomía individual de lo que deciden. Pero si uno lee la conciencia del conservador de Barry Goldwater o cualquier otros autores conservadores, de repente no se meten contra la decisión del individuo. Yo creo que es una cuestión de formación y es una cuestión de prejuicios, más que una cuestión de si el conservadurismo va contra esa autonomía individual. Entonces yo creo que, y al igual que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, hubo una alianza entre conservadores y liberales. Y se sentaron un día y dijeron, bueno, la única forma de que esto termine es mediante un acuerdo. Y sentaron determinadas bases para poder lograrlo. Eh, y eso yo creo que es lo importante. Creo que el conservadurismo es mucho más que una agenda de género o una agenda contra el marxismo cultural. Creo que es mucho más allá de eso. Eh, y creo que tenemos más puntos de coincidencia. Yo creo que el conservador no estaría en contra de la cuestión individual, probablemente sí en cuanto a la cuestión sexual. Bueno, es ahí donde depende lo que quieran o lo que querramos respecto al futuro. Si queremos un futuro separado, bueno, inevitablemente va a haber un desacuerdo. Si se quiere un futuro conjunto para poder de alguna forma cambiar las cosas, bueno, va a haber que ceder determinadas cosas. Eh, pero bueno, eso es también una cuestión de pragmatismo, es decir, a la hora de hacer política. Ahora, ¿cómo hacemos, cómo atraer a los jóvenes de izquierda a las ideas del liberalismo? Bueno, ahí es donde es un proceso un poco más complejo, pero el punto más indispensable está en el capítulo, al final del capítulo segundo del Manifiesto Comunista. Léanle los 10 puntos que hablan de qué es lo que debería hacerse antes de llegar a la parte final, es decir, al término final de lo que implica el comunismo, es decir, a la etapa previa. Esos 10 puntos, léanselos y fíjense si están de acuerdo. Si están de acuerdo, genial. Si quieren quedarse, digamos, sin propiedades, sin herencia, sin nada de eso, que se queden allá. Pero en cuanto los lean, se van a pasar para este lado. Yo creo que es inevitable. Bueno, otra pregunta que nos están haciendo, la hace Richard, dice, ¿qué lugar le daría a las cooperativas dentro de las ideas liberales? A las cooperativas, se refiere a las cooperativas del trabajo. ¿Cómo era la pregunta? ¿Qué lugar le darías a las cooperativas dentro de las ideas liberales? Bueno, las cooperativas, siempre y cuando sean cooperativas, digamos, que surgen a través de individuos que quieren desarrollar un trabajo o montar una pyme o una fábrica, está genial. Otra cosa son las pymes impuestas por el Estado, que de repente montan una cooperativa y en realidad muchas veces las cooperativas de trabajo son los que te limpian la cuadra y en realidad no te limpian la cuadra, la calle. Directamente están en la calle haciendo nada. Entonces, yo creo que esa es la diferencia. Una cosa es individuos asociados que quieran formar algo, como puede ser una cooperativa de trabajo, como existen en muchos casos, pero otra cosa son las cooperativas que ofrece el Estado. Son dos cosas muy distintas. Bien. Otra persona, Agus, nos pregunta, Cristian, ¿cómo le hacemos entender a un liberal en Argentina la utilidad de la política? La utilidad de la política.
Y es importante la política, lo que pasa es que muchas veces encontramos liberales que descreen de la política, o que probablemente nuestro sistema o nuestras ideas no estén preparadas para la política. ¿Por qué? Porque de repente entendemos que el liberal no se siente junto con el Estado haciendo determinadas cosas. Entonces hay casi una cuestión de amor-odio, que es más odio que amor. Entonces cuando llega el momento de poder hacer política, ahí es donde empiezan las fracciones entre aquel que cree que el Estado tiene que medir 5 centímetros más, aquel que cree que tiene que medir mucho menos, y es ahí donde empieza la crisis esta de poder asociarse. Yo creo que es muy importante la política. Y como decía al principio, está la oposición política y la oposición cultural. Creo que la oposición cultural tenemos que darla y va más allá de lo político y va más allá de si se ganan elecciones o no, pero también tiene que haber una oposición política. Y la oposición política es muy importante que exista, sobre todo siendo liberal. Ahora, tenemos que tener en cuenta que si no hay demanda, por más de que haya oferta, como dije antes, no vamos a lograr nada. Entonces es ahí donde tenemos que dar una oposición cultural y tratar de pasar más personas para este lado. Cuesta, cuesta. Pero bueno, también es cierto que hay un montón de partidos políticos liberales, un montón de intentos, y de repente somos iguales que los troscos. Entonces, me decían, donde hay 3 troscos hay 2 internacionales. Bueno, y donde hay 3 liberales hay 2 partidos. Entonces es ahí donde también hay un problema. Hay que cambiar eso. Bien. Richard vuelve a hacer otra pregunta y dice, ¿considerarían las ideas liberales en entregar a préstamo planes sociales para que la gente crezca y una vez que son solventes comiencen a devolverle al Estado? Medio larga, pero ¿se entiende? Se entiende perfecto. Existen los bancos privados. No necesariamente tiene que existir el Estado para eso. Puede existir un banco privado que te preste. Y no necesariamente tenés que sacarle a otro. Todo lo que te presta el Estado es previo de sacárselo a otro. Entonces, si bien el banco va a hacer lo mismo, porque en realidad es la cuenta corriente de otro o es el depósito que otro hace, sin embargo, pasa a ser otro tipo de manejo. Entonces, esa es la diferencia. Yo no creo que el Estado tenga que subsidiarte y tenga que darte ese tipo de cuestiones, porque nunca termina. Nunca termina. El Estado nunca termina de darte cosas porque genera una dependencia. Y esa dependencia es la que hay que cortar definitivamente. Bien. Bueno, Octavio Cejas me está pidiendo de una manera muy amable que te pregunte cuáles son tus referentes liberales. Referentes liberales. ¿Referentes en qué sentido? ¿Políticos o de autores? Me gustaría No repreguntarlo. menciona, así que decí los que te parezca. Muy bien. O decí los Políticos, dos. políticos liberales ninguno. Políticos liberales ninguno. Porque digamos, no cumplieron mis expectativas. Ahora, referentes liberales y un Huerta de Soto a mí me parece genial, más allá de que me haya regalado libros, pues los que me ven y me conocen saben que me 4 cajas de libros, más allá de eso, pero después, bueno, Huerta de Soto me parece muy indispensable. Alguien que también es muy indispensable y no quiero quedar mal con nadie. Así que por eso voy a elegir de afuera. Eh, y otro liberal puede llegar a ser Anxo Bastos. Es muy bueno, tiene muy buena claridad a la hora de decir las ideas, más allá de ciertas cosas que pueda pensar, pero creo que son buenos referentes. Y acá, bueno, acá me quedo con todos, cada uno tiene lo suyo. Y es buenísimo todo, cada uno lo que hacen, así que por eso tampoco quiero nombrar porque me voy a olvidar de alguno. Genial, qué amable. Sé que esta pregunta va a ser un poco, ya sé que se habló mucho de este tema, pero es interesante saber la perspectiva de cada uno. ¿Qué pensás sobre esta cuarentena? Bueno, soy un opositor a esta cuarentena desde el minuto cero. Desde el minuto cero. De hecho, hice un debate eh, hace unas semanas que estuvieron Mauricio Vázquez y Ricardo Rojas justamente sobre esto. Yo lo moderaba, pero más allá de eso, tengo una posición, estoy en contra. Creo que hubo países que pudieron hacerlo de una forma no tan catastrófica para la economía. Creo que, creo que la respuesta está en testeos masivos, en aislar a los que puedan llegar a estar mal para darles la mejor atención y que quienes tengan que producir produzcan.
Si no, nos vamos a llevar una piña muy grande. Y no solamente nos vamos a llevar una piña muy grande, sino que todavía no llegó el grueso del invierno. Entonces, cuando llegue el grueso del invierno, ahí la vamos a sentir. Y en algún momento hay que abrir la economía, en algún momento hay que abrir los cielos, en algún momento hay que seguir. Entonces, esto es inevitable. Yo estoy en contra de la cuarentena porque no podemos producir. Ahora, estaría a favor de la cuarentena de las personas que obviamente puedan testear negativo, mejor dicho positivo, y bueno, en ese caso hay que aislar como hicieron en algunos países. No estoy tan, o sea, me parece un ejemplo perfecto el de Corea del Sur, más que Corea del Sur, digamos, tiene sus implicancias en términos de autoridad, que no son tan liberales, pero creo que es una forma. Alemania es otra, Alemania tiene países al lado que, que están muy mal en comparación a ellos, y después hay otros países que no la han tenido tan mal, como Taiwán, por ejemplo. Taiwán ha hecho un gran trabajo y fue uno de los primeros en detectar. Entonces, creo, incluso Chile no está tan mal. O sea, pero también tenemos que desprender una cosa de otra. De repente, tener números altos de coronavirus no significa que se esté mal. Ni significa que porque nosotros tengamos menos estemos bien. Significa que testeamos mucho menos que ellos. Entonces ahí es donde hay que empezar a hacer un fuerte trabajo, hay que empezar a testear. Cuando el ministro de Salud dice, y probablemente tengamos muchos más cuando testeemos, y la verdad no me está dando ninguna solución. O sea, hace un testeo masivo. El problema es que ahora llegan 170.000 test de China. Y los tests de China no funcionaron ni en España ni en Londres. Entonces hay que ver si funcionan acá. La verdad es que a mí no me da ninguna seguridad China, y menos con todo lo que está pasando. Pero bueno, esa es mi posición sobre la cuarentena. Perfecto. Hay un usuario que te está preguntando qué tiene para ofrecer Estudiantes por la Libertad. ¿Qué tiene para ofrecer? Bueno, la oportunidad de poder desarrollarte y empoderarte, y la palabra empoderar desde el punto de vista positivo, no el que se usa mucho ahora, sino desde el punto de vista de que vas a encontrar herramientas como para poder desarrollar un liderazgo y poder decir, bueno, yo puedo producir, yo puedo encarar procesos, y son esos procesos en los cuales vos vas a poder hacer eventos, vas a poder ser disertante, vas a poder asumir distintas herramientas. Estudiantes por la Libertad tiene un gran abanico de posibilidades, pero que se abren a quien los busca. Y eso es lo magnífico del liberalismo. El liberalismo es un proceso de descubrimiento constante. Entonces, Estudiantes por la Libertad es lo mismo. De repente hay lugares que no estaban abiertos, a través de los cuales se puede empezar a abrir una nueva instancia. Entonces, por ejemplo, hasta ahora no había formación de debates. Bueno, es algo en lo que estoy trabajando ahora y que va a haber para que la gente aprenda a debatir. Bueno, es algo que de repente no existía. Bueno, alguien tiene que abrir ese camino. Entonces, en Estudiantes por la Libertad está todo hecho, pero también está todo por hacerse, como en todos lados. Y es un proceso de descubrimiento. Entonces, tiene mucho para aportarte, pero también hay mucho que vos podés aportar. A veces uno tiene ideas, a veces simplemente una persona hace memes. Los memes de Estudiantes por la Libertad son geniales, los de Argentina sobre todo. Y bueno, ahí es donde uno puede incluso hacer eso, puede especializarse uno. Pero bueno, no solamente es hacer memes. A veces esto, espero que el encargado de las redes sociales de Argentina no esté escuchando esto. Pero a veces un proceso de trabajo mucho más importante, y ese es importante, porque hacer un meme significa comprimir un montón de información a 2 líneas. O sea, Uy, lo perdimos. Perdimos a Cristian, pero vamos a esperar a que se reconecte. Bueno, mientras que Cristian se vuelve a conectar, les voy recordando que mañana a las 23 horas, por este mismo ciclo Perspectiva Joven, profesor universitario, bueno, Cristian salió, supongo que va a volver a entrar ahora y la vamos a volver a unir. Bueno, mañana entonces Perspectiva Joven a las 23 va a estar Federico Rabino, magíster en Relaciones Internacionales, docente universitario y fundador y director ejecutivo del Instituto Fernando de la Mora. Sí, chicos, enseguida se va a volver a unir seguramente Cristian y lo volvemos a poner en pantalla, no se preocupen, para que nos pueda seguir contando.
Cristian, ¿dónde estás? Claro, se cansó de la entrevista, no entiendo. Pero es entendible, está bastante lejos, el internet no está andando perfectamente. Así que vamos a tener paciencia. Estoy buscando a ver si ya se unió, ¿sí? Acá está. Listo. Ok, ya lo invitamos a Cristian, así va a poder seguir hablando. Creo que Acá está. acá estoy. Sí. Me parece que Sabina Federica algo no le gustó y me mandó a correr. Bueno, acá en los comentarios dijeron es el ciberespionaje. Ah, sí, sí, seguramente. Bien, Cristian. No sé dónde estabas, pero arrancá de donde quieras que te escuchamos. No me acuerdo en dónde estaba, pero bueno, creo que estábamos en el tema de, bueno, y uno va a descubrir ese proceso. Así que eso es lo importante de Estudiantes por la Libertad, que uno puede descubrir el proceso también en donde quiere trabajar y puede especializarse. Ahora sí. Creo Bien. que agarré. Sí, sí, lo agarraste bien. Tengo la costumbre siempre de pedir una recomendación de 3 libros a los entrevistados por una cuestión de que estamos en cuarentena y no tenemos mucho para hacer, así que es bueno conocer nuevos libros para leer, así que te dejo la palabra. ¿Qué podemos leer? ¿Qué pueden leer? Bueno, mi libro favorito es El Conde de Montecristo. Es un libro fantástico, fantástico, eh, que encierra, digamos, lo que es el proceso napoleónico, pero sobre todo una historia que es magnífica de un tipo que es traicionado por sus amigos y vuelve, después de 10 años de estar preso, vuelve al ruedo y bueno, planea una venganza sensacional, así que no les voy a contar mucho más porque si no, que lo lean. Después otro libro, Filosofía, quien la necesita, de Rand, este sí ya es liberal. Eh, ese es fantástico porque te muestra lo que es, digamos, eh, bueno, ahí es donde uno descubre lo que es la filosofía y lo que es la ética que uno va a formar. Después, y el tercer libro podría ser La acción humana. La acción humana es fantástico, y es fantástico porque es precisamente la obra más implicante del liberalismo, y creo que es lo que más se puede, de donde más se puede aprender. Veo que me están cargando por el tema de la luz, porque este es un proceso, este también es un proceso. Porque el primer debate tenía la luz muy apagada y ahora es como que hay cada vez más luz. Entonces, Está perfecto, así te podemos ver bien. sí, sí, es como que va cambiando, ya voy cambiando la panorámica, antes era de este lado, va cambiando todo. Genial. Bueno, fue un gusto tenerte, Cristian. Quiero dejarte unos minutos para que puedas hacer un último comentario o despedirte. Todo tuyo. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias, Luciana, muchas gracias a todo el Club de la Libertad por invitarme, es la verdad un placer poder estar con todos ustedes. Es buenísimo lo que podemos hacer. Hoy tenemos una oportunidad que es justamente uno de los logros del capitalismo, que es que podemos estar haciendo esto desde lugares distintos, ustedes en Corrientes, yo en Buenos Aires, y lo que nos dio esta oportunidad del coronavirus, más allá de ver un caos enorme y un montón de predisposición por parte del Estado a cortarnos más libertades, también nosotros podemos encontrar algo muy positivo, que es ver que estas herramientas son las que nos permiten poder llegar a más personas. Entonces es ahí donde el liberalismo tiene algo que no tienen todos los demás, la posibilidad de reinventarse y la posibilidad de llegar mucho más allá. Un mensaje para todas las personas que están mirando, y sé que después esto lo suben a YouTube, así que sobre todo para todos los que lo miren, la oportunidad de que este es el momento en donde la batalla cultural o la oposición cultural tiene que ser mucho más fuerte. No tenemos que dejar de dar esta batalla, de permitirnos comunicar estas ideas, porque este es el momento en donde más el Estado está ganando fuerza,
donde más la imagen de los presidentes está ganando notoriedad, pero sobre todo donde están sumando un montón de facultades que nunca se sabe si un día terminan. Un día de repente por una emergencia empezó a existir el IVA y el IVA no se fue más. Bueno, hoy puede pasar con otra cosa. Entonces ahí donde nosotros no podemos retroceder y donde tenemos que dar una batalla importante. No tenemos que dejar de pelear, no tenemos que dejar de estar, pero sobre todo quiero dar un mensaje a dos personas que sé que hoy están siendo atacadas justamente por estos troscos, por estos tipos que no tienen ganas de dejar libre a otros de opinar, que son por ejemplo Javier Milei y Roberto Kachanowski, que hoy son personas a los cuales les están pegando en los medios de comunicación un periodista por opinar distinto. Este es el momento en donde tenemos que darnos cuenta que por más de que se hagan los buenos, por más de que nos muestren que les interese la salud, y es mentira que les interesa la salud, porque lo único que quieren es vernos encerrados, hay gente que está diciendo que hay gente que no está pudiendo producir y que hay gente que no va a poder comer. El gobierno está empecinado en que el ejército reparta comida. Entonces nosotros no podemos terminar con la dignidad de la gente. La gente quiere salir a trabajar, quiere poder darle de comer a sus hijos y quiere dar la posibilidad de poder producir. Entonces hoy hay periodistas que aquellos que están opinando distintos tratan de bajarlos. Bueno, este es un momento en el que no tenemos que dejar solo a ningún pensador liberal, a ningún referente, ni a nosotros mismos, porque es el momento de dar una batalla más importante. No podemos retroceder. Es ahí donde ellos van a decirnos que volvieron mejores, pero no volvieron mejores, o vinieron más preparados. En menos tiempo están haciendo todo lo que hubieran querido hacer. Cerrar las fronteras, controlar los precios, lo están haciendo de manera acelerada. Y esto les vino como anillo al dedo. Así que no podemos retroceder nosotros, porque si retrocedemos, el día de mañana vamos a decir a los hijos y a los hijos que no hicimos nada por la libertad. Sé que los que están hoy acá lo hacen a diario y sé que están peleando por un montón en esa libertad. Pero no podemos retroceder. Por eso la batalla tiene que seguir más que nunca y es una oposición cultural. Evidentemente, la oposición política está fragmentada. Hay una parte que le entrega un cheque en blanco al presidente y hay otros que están reconociendo que no está tan bien lo que se hace y que abrazan un poco más nuestras ideas. Por eso nosotros tenemos que estar ahí, siendo implacables y no dejando hacer lo que ellos quieren. Porque es ahí donde después nos vamos a arrepentir muchísimo. Así que bueno, me fui por las ramas, pero muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a vos, está perfecto, el mensaje fue genial. Y así como dijo Cristian, el video se va a subir a YouTube, así como todas nuestras entrevistas, así que si lo quieren volver a escuchar, lo van a poder hacer. El canal es Club de la Libertad. Muchas gracias de vuelta, Cristian, por aceptar esta entrevista y por todo el conocimiento que nos transmitiste. Esperamos tenerte de vuelta por acá. Que tengas una muy linda noche. Igualmente, cuando quieran estoy a disposición. Dale, gracias. Buenas noches a todos, chicos.